Que me voy a ver ciruelos. Muy buenas nijongueros, hoy es 11 de febrero, es festivo a nivel nacional debido a que hoy se celebra lo que se conoce como el Día de la Fundación de Japón. Según la mitología japonesa, un 11 de febrero, hace muchísimos años, el emperador Jinmu fundó Japón en el santuario Kasihara. Si no habéis visto este santuario, yo tuve la suerte de visitarlo hace unos meses, por lo que, si os interesa, aquí os dejo un enlace donde podéis visitarlo. Pero dejando aparte todo el tema del santuario Kasihara y la fundación de Japón, el tema es que es un día libre, y mi día libre lo voy a utilizar, dado que estamos en febrero, para visitar los ciruelos en flor. No confundir con los cerezos será más adelante, pero ahora sí que ya se pueden ver algunos ciruelos en flor, y para eso hay distintos puntos a lo largo de todo Japón, pero uno de los sitios que yo he visto en internet es un templo que no conocía hasta el momento, así que voy a acercarme a ver qué tal. Eso sí, aquí dentro es porque tengo el aire acondicionado, pero fuera posiblemente esté nevando y haga bastante frío, así que me parece que voy a hacer un cambio de ropa. ¡Hala! Así mejor. Que nevar no ha nevado al final, pero hace un frío ahora mismo que no veas. Muy cerca del parque de Ueno está uno de los lugares más recomendables de Tokio para ver los ciruelos en flor, que es el que tengo justo detrás, el santuario Yushima Tenmangu. He de decir que he pasado un par de veces con la bicicleta por aquí, por esta calle, y siempre me había fijado en este santuario y había pensado, oye, pues es un santuario bonito, parece bonito, pero nunca había entrado hasta hoy. Para mí hasta ahora esta calle había sido la calle donde a la ida cuesta mucho subir y a la vuelta se baja muy rápido, porque es una cuesta bastante grande y siempre se me iba la bici muy rápido. Pero como digo, no había entrado hasta ahora en este santuario, así que ahora vamos a entrar juntos. Bien, ahora un poquito de historia. Este santuario de Yushima Tenmangu está dedicado a un hombre conocido como Michisane Sugawara. Este hombre pues había sido un alto cargo del gobierno en Kioto hasta su muerte. Cuando falleció, se dice que a los pocos años en Kioto empezaron a haber un montón de sequías, de plagas, de incendios, y se le empezó a vincular a este espíritu de Michisane Sugawara. Se empezó a creer que la culpa era suya, de este espíritu iracundo. Entonces pues lo que se decidió fue deificar a este espíritu de Michisane Sugawara, y teniendo en cuenta que este Michisane Sugawara había sido un gran estudioso de la poesía, se le decidió considerar como dios del aprendizaje y cambiársele el nombre a Tenjin. De tal manera que este santuario de Yushima Tenmangu está dedicado a Tenjin como dios del aprendizaje, de tal manera que este es el santuario más popular en Tokio para los estudiantes. Los estudiantes, cada vez que quieren aprobar un examen o lo que sea, pues vienen aquí y rezan sus plegarias. Incluso, pues bueno, en los santuarios y templos es bastante típico poner los emas, que son esas placas votivas que vemos aquí al fondo. Todas estas placas, pues la gente normalmente en todos los templos y santuarios es muy típico que vengan a colgar sus placas para poner sus plegarias. Pero teniendo en cuenta que este santuario pues es prácticamente temático, por así decirlo, de estudios, la gran mayoría de placas votivas que se cuelgan aquí tienen siempre los kanji de aprobar, aprobar, aprobar. Bueno saberlo, yo no lo sabía anteriormente, pero cuando me vaya a presentar al siguiente examen también vendré aquí a dejar mi plegaria. Como digo, soy demasiado alto para Japón. La marca ni siquiera me llega.
Aquí tenemos también una estatua de la supuesta vaca de Tenjin, que se dice que tocarla pues cura enfermedades físicas. Entonces pues la gente es muy normal que vengan aquí, que la acaricien, para ver si mejoran. Por lo general me ha gustado mucho este santuario. La única cosa es que me parece que he venido demasiado pronto y entonces no están todos los ciruelos en flor. Entonces hay muchos que están todavía brotando. Si puedo, a ver si me puedo pasar a finales de febrero y puedo grabar más cerezos en flor, porque incluso ya solamente con los que están ya en flor está precioso. Si consigo ver todos los que están aquí en flor, tiene que ser precioso. De hecho estoy aquí justo enfrente de un jardincito, que es un jardín entero solamente de ciruelos, que ahora mismo no ha brotado ninguno, pero yo creo que en cuestión de una semana, 2 semanas tienen que brotar ya todos. De tal manera que desde este santuario del aprobado voy a dar final al vídeo. Como siempre espero que os haya gustado, y si es así recordad darle a like, suscribiros si no lo estáis, si lo estáis darle a la campanita para no perder las notificaciones, comentad lo que queráis, dejad las sugerencias, los comentarios o lo que queráis aquí abajo, compartid el vídeo, darle vidilla y nos seguimos viendo por otros vídeos de Japón. Hasta el próximo.